Un saludo a todos, mi nombre es Fernando Juárez, soy abogado y he sido catedrático de la carrera de Derecho en diferentes universidades. Mil disculpas por la repetición de la presentación, pero espero que siempre hayan personas que ven los videos por primera vez. Considero pertinente siempre hacer esta breve introducción. Hace unos días un colega abogado me llamó. Quería discutir un tema, me dijo que estaba llevando un caso de materia de alimentos. Que ese caso, pues las personas interesadas ya lo habían judicializado, ya habían interpuesto la demanda de alimentos y bueno, no recuerdo si dentro de la demanda hubo una sentencia o hubo un acuerdo, pero sí recuerdo que me dijo que no se estaba cumpliendo. Era la intención de este colega presentar una denuncia penal. Nuestro actual Código Penal, ya no creo que sea pertinente decir el nuevo código, ya tiene varios añitos de estar en vigencia, contempla esa acción o esa omisión, mejor dicho, como un delito. El código anterior también lo hacía. Si no me falla la memoria, el código anterior lo llamaba negación de asistencia familiar. En el actual código, de acuerdo con el artículo 288, incumplimiento del deber de asistencia y sustento. Así se conoce actualmente el delito y repito en el artículo 288 del Código Penal. Pues este colega me llamó, según le entendí, espero no haberlo malinterpretado, porque me decía que en el Ministerio Público le exigían tratar de ejecutar la sentencia de alimentos, la sentencia previa o el acuerdo previo al que se había llegado en un proceso judicial anterior para poder recibir la denuncia. Yo estuve debatiendo con él y tratando de hacerle ver que no era necesario. De hecho, le dije que buscara el artículo del código. Lo voy a leer por partes para que podamos entenderlo y usted pueda agotar esta instancia también o sepa que tiene también la acción penal en caso de incumplimiento. Quien deja de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar debe ser castigado con la pena de prestación de servicio de utilidad pública a las víctimas de 6 a 12 meses y una multa de 180 a 360 días. Aquí encontramos el primer precepto de este delito. El incumplimiento del deber legal de los alimentos. La obligación de dar alimentos viene de la ley, no de un mandato judicial, ni nada por el estilo. Yo hablaba con este amigo al respecto y vemos que también nos da una primera pena cuando el incumplimiento se debe a esto. El Código de Familia, o el Código de la Niñez y de la Adolescencia, bueno, no sé, han habido muchas reformas y no sé si ya lo pasaron al Código de Familia, perdonen, no suelo llevar tantos casos de alimento, pero hay cosas esenciales que pueden ser reformadas, pero valga la correcta utilización de ese término, son esenciales y no cambian. Los alimentos no abarcan únicamente el consumo de comida, sino la ropa, la habitación, incluso gastos para recreación de los menores. Es una serie de obligaciones que tienen generalmente los padres para con los hijos. Digo generalmente porque a veces incluso los tenemos para con nuestros propios padres, ya cuando estos llegan a la vejez, o incluso hermanos que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, esta obligación viene de la ley, insisto, no de un mandamiento judicial. Entonces, de acuerdo con el primer párrafo de este artículo 288 del actual Código Penal, es delito dejar de cumplir con esa obligación legal. Continúa diciendo el artículo. Con igual pena debe ser castigado quien no presta la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuges que se hallen necesitados. Aquí nos está ampliando ya hacia qué tipo de personas. El tercer párrafo dice, quien después de haber sido requerido fehacientemente y de haber colocado,
y de haber colocado en situación de desamparo a la víctima, deja de pagar la pensión alimenticia o cualquier otra prestación económica establecida legalmente o en virtud de un acuerdo o resolución judicial aprobado o acordado en un proceso de separación legal, divorcio, declaración de nulidad, debe ser castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años o prestación de servicio de utilidad pública o a las víctimas de 1 año, de 1 a 2 años, o multa de 360 a 720 días, o inhabilitación de cargo o oficio público por 5 años. Este es el párrafo que ya nos agrega la desobediencia. Bueno, no recuerdo cómo el actual código contempla. Había una palabra que era cuando lo que estábamos desatendiendo era un mandamiento de una autoridad administrativa y otro para cuando lo estamos desatendiendo el mandamiento judicial. Ahorita se me escapa la palabra, pero este párrafo es el que ya contempla que nuestro incumplimiento al deber de alimentos también está acompañado por la desobediencia. Voy a usar esa palabra, no recuerdo si es el término jurídico apropiado, pero me voy a quedar con esa palabra. Usa la desobediencia a un mandato judicial o a un acuerdo que se haya llegado en algún tipo de proceso. Y no precisamente solo en una demanda de alimentos. Este artículo nos está diciendo en virtud de un acuerdo o resolución judicial aprobado o acordado en procesos de separación legal o divorcio. Los alimentos no solo pueden estar establecidos en una demanda propia de alimentos. En un proceso de divorcios tienen que acumularse esas acciones de alimentos. Declaración de nulidad. También estamos hablando de la nulidad de un vínculo matrimonial, pero que de repente tuvo como efectos también o como consecuencias el nacimiento de un menor, o uno de los cónyuges fue inocente a la causa de nulidad y se le deben alimentos también. En diferentes procesos en materia de familia, también puede dar como consecuencia una resolución dirigida a los alimentos. A eso me refiero. No tiene que ser forzosamente una demanda de alimentos tal cual. Este tercer párrafo del artículo es el que ya nos exige una desobediencia de ese tipo. Mi amigo me decía, es que la fiscalía requiere que la sentencia sea ejecutoriada. No recuerdo si el anterior código usaba ese término. Una sentencia ejecutoriada, para los que nos acordamos muy bien de nuestro paso por la Facultad de Derecho, la palabra ejecutoriada significa o es sinónimo de una sentencia firme. Pues me decía este amigo que el Ministerio Público le exigía que presentase una ejecución forzosa a esa resolución. Repito, ya sea por una demanda de alimentos, ya sea en una demanda de divorcio, una nulidad o en cualquier tipo de procesos donde obligatoriamente haya tenido que acumularse la acción de alimentos. Voy a continuar para descartar lo que le estaban exigiendo al colega. Debe quedar exento de pena quien abona los alimentos debidos y da seguridad razonable a juicio del órgano jurisdiccional competente del ulterior cumplimiento de las obligaciones. O sea, usted no ha cumplido, bueno, abone los alimentos y dé una seguridad, una certeza, garantice de alguna manera que usted no va a volver a incumplir. Eso está diciendo el artículo, a juicio del órgano jurisdiccional. Antes del dictado de la correspondiente sentencia, estamos hablando ahorita de la sentencia de que usted cometió ese delito por haber incumplido su obligación. No estamos hablando de la sentencia en un proceso de familia. Siempre y cuando sea la primera vez que incumple este deber. Continúa diciendo el artículo. Los delitos previstos, noten que lo hace en plural. Los delitos, no dice el delito. Los delitos previstos en este precepto solo se persiguen previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Esto es lo que conocemos como un delito de acción pública dependiente de instancia de particular. No lo persigue de oficio el Ministerio Público, como sería el caso de un homicidio simple, por ejemplo. El Ministerio Público puede también denunciar cuando se trate de un menor de edad o persona con discapacidad. Aquí ya nos está abriendo la puerta.
¿Por qué? ¿Por qué hace esta salvedad? Porque los cónyuges también se deben ayuda mutua. El Código de Familia señala que si solo uno de los cónyuges trabaja, es obligación del otro cónyuge el sustento. Y el que no trabaja colabora con los quehaceres domésticos. Si ese fuese el caso, si es un cónyuge que no quiere darle alimentos al que está en casa, pues estamos hablando de que el delito se persigue solo a denuncia de él. Si estamos hablando de un menor de edad, los dos últimos renglones de este artículo son muy explícitos y los voy a volver a leer. El Ministerio Público puede también denunciar cuando se trate de un menor de edad o de una persona con discapacidad. Básicamente nos está diciendo que aquí en este caso, si llega al conocimiento del Ministerio Público, en estos casos sí debe actuar de oficio. Ya terminé con el artículo y en ninguna parte, ni cuando se trataba del incumplimiento a la obligación legal que proviene de la ley, ni cuando se trataba del incumplimiento a un mandato judicial o a un acuerdo que hubiésemos llegado durante un proceso, que es el segundo presupuesto. En ningún caso la ley exige que la sentencia esté ejecutoriada o que sea firme. En ningún caso. Una sentencia firme o ejecutoriada es una sentencia sobre la cual no cabe recurso alguno. Materia de alimentos es muy peculiar porque no tiene efecto de cosa juzgada. Si entablamos una demanda de alimentos, hubo una sentencia, nadie la apeló, se dejó pasar el tiempo y nadie hizo uso de los recursos y la sentencia quedó así. Pero con los años podemos volver a aperturar esa causa por alimentos, porque las circunstancias pudieron haber variado. La persona que está dando alimentos puede tener una mejor capacidad económica. Si era un niño que cuando se presentó la demanda de alimentos era un simple bebé que solo necesitaba lo básico, puede que ahora ya vaya al colegio, vaya a la universidad y se requiera que se revise la situación y la pensión alimenticia. Entonces, que el Ministerio Público diga, usted tiene que hacer esto para que yo le acepte la denuncia, no es un requisito legal, no está en la ley. Tocó este tema aprovechando que mi amigo, estuvimos hablando al respecto, mi amigo me decía, pero es que no me quiero poner a discutir con ellos, mejor voy a hacer las cosas como ellos dicen. A esto se le conoce como vicios administrativos. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra administrativo? Viene de la administración pública. ¿Por qué lo señalo en el caso del Ministerio Público? El Ministerio Público no es administración pública tal cual. La administración pública, el Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado, las secretarías de Estado y sus dependencias, las instituciones autónomas, donde aquí sí podríamos hablar del Ministerio Público. Pero fíjese que incluso cuando estamos en un caso penal y un caso se cierra dentro del Ministerio Público, fíjese que dice, se cerró en sede administrativa. ¿Lo nota? Entonces, realmente podríamos estar hablando, podríamos estar ubicando perfectamente el Ministerio Público en este tipo de situación. Pero cuando la ley no exige un requisito, como lo está pidiendo el Ministerio Público, de que la sentencia sea ejecutoriada o de que mi amigo trate de ejecutar primero la resolución o el acuerdo o donde se haya establecido esta pensión, eso no es un requisito. La persona está cometiendo un delito desde que incumple su obligación legal. Repito, esto proviene de la ley, no de ningún mandato judicial o de acuerdo de entre las partes llegados en un proceso judicial. No se requiere, no es necesario. Si usted está pasando por este tipo de problemas, pues para que sepa que eso no es requisito, eso sería una excusa más para no tomar una denuncia. Yo le recomiendo, como le hice con este colega, que presente la denuncia por escrito. El Código Procesal Penal nos habilita a presentar las denuncias por escrito, de lo cual ya hablé en el video anterior. Y el Ministerio Público va a tener que emitir una resolución por escrito, la cual usted puede recurrir también. No recuerdo ahorita precisamente someterlo a consideración al superior del fiscal que no haya tomado la denuncia o que la haya desestimado, ¿verdad? Agotemos las instancias, hagamos lo correcto, no nos acomodemos a lo que nos están diciendo. Repito, se les conoce como vicios administrativos, malas prácticas a las cuales ellos se han acostumbrado y quieren que nos acostumbremos.